Dualidad onda-partícula. Este concepto de la física cuántica que ya tiene un siglo, pero esta idea se viene trabajando hace más de 2 siglos. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y hoy vamos a hablar sobre el tema de la dualidad onda-partícula y básicamente un poco la historia de la luz. En un principio, lo que es la historia de la luz como tal se remonta al siglo XVII con Isaac Newton, que él observando postuló la idea de que la luz en realidad eran pequeñas partículas. De ahí viene el concepto de fotón, que no era un chorro continuo de luz, sino que era un bombardeo de pequeñas partículas. Dependiendo del tamaño que tenían estas diminutas partículas, era un poco la intensidad, que esto lo podemos asociar con la longitud de onda ahora, de que a menor longitud de onda son colores más violetas azul, a mayor longitud de onda, ondas más largas, estiradas, son los colores más cálidos como el rojo o naranja. Y Christian Huygens, contemporáneo, él postulaba de que eran ondas. Entonces, ¿qué pasa? Había como un debate en esa época y habían que hacer demostraciones para ver cuál de las dos teorías era como más aceptada. Lo que hicieron para poder demostrar que era una onda fue el experimento de la doble rendija, que lo hizo Young en el 1801. ¿Cuál era la idea acá? Era utilizar una fuente luminosa y hacerla pasar por dos rendijas. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea esta? Primero que nada, cuando pasa una onda, un frente de onda, y pasa por una pequeña abertura, esa pequeña abertura, la onda que pasa, se comporta como una fuente de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a emitir como si fuese un foco puntual, empieza a emitir en forma de círculos, ondas circulares, como un frente de onda nuevo que a partir de ahí. Ahora, cuando pasa sobre dos ranuras muy cercanas, son dos puntos, como que están generándose ondas en dos lugares. ¿Cuál era la idea? Era que haya una sola fuente luminosa, él lo probó con una vela, pero esto en los experimentos de los liceos en general se hace con láser, tiene que ser una onda coherente, que no pueden ser dos láseres o dos fuentes diferentes, porque las ondas no están en fase, no están en la misma fase, no necesariamente tienen que estar. Entonces, para este experimento tiene que estar sí o sí en la misma fase, por lo tanto utilizan una misma fuente de luz que pase por dos ranuras y ahí se generan serían como dos fuentes, pero ya vienen en fase porque la luz la produjo el mismo dispositivo. Y lo que se produce es, al ser dos puntos, como dos zonas puntuales en las cuales se produce luz, pero salen en fase, se empieza a producir una interferencia. Entonces hay lugares que se suman una cresta más otra cresta y se aumenta la intensidad, y en otras zonas es una cresta de una onda con un valle, entonces se terminan anulando. Entonces esa luz que pasa por las ranuras las proyectó sobre una pared. Y lo que produjo fue un patrón de interferencias. En vez de verse lo que esperás cuando ves un chorro de luz que pase por una ranura, es que se proyecten dos líneas. ¿Sí? Pasan por las dos y se proyectan en la pared dos. Pero no fue lo que pasó. Lo que pasó fue un patrón de interferencia. Fueron muchas líneas, la del centro con mayor intensidad, y después iban decayendo la intensidad hacia los costados. Y eso demostró definitivamente que la luz era una onda. Bueno, con el tiempo se sabe también que se puede comportar como partícula. Entonces, ¿qué pasó después del comienzo de la mecánica cuántica, después del 1900? Se empezaron a hacer estos experimentos ahí con la onda de Broglie, una onda que acompaña a un electrón. Estaba toda esta idea de que si un electrón se podía comportar si se comporta como materia, se puede comportar como onda, una onda se puede comportar como una materia, como partícula. Entonces, esta dualidad fueron a comprobar qué pasaba con un electrón, que es una partícula, se podrá comportar como onda. Y empezaron a hacer lo mismo. Ya hemos hablado de la ecuación de Schrödinger, en el cual describe la evolución temporal de una partícula no relativista, una partícula que no va a velocidades cercanas a la luz. Entonces, un bombardeo de electrones en un experimento cumple con esa ecuación de Schrödinger de cómo va evolucionando.
Entonces, bueno, hicieron esto mismo. Entonces, el electrón es una partícula. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacerlo pasar por las ranuras también. Hicieron una lluvia de electrones y esperaríamos ver los mismos. Una montonera, una línea que pasaron por una y del otro lado de la pared otra línea en la cual pasaron por la otra. Ahora, cuando se hizo este experimento, ¿qué se obtuvo? Lo mismo que que las ondas. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a pensar, bueno, los electrones empezaron a interferir. Iban interfiriendo, entonces, bueno, vamos a tirar de a uno. Así, porque no se sabía. Bueno, pasó por esta, pasaron por los electrones simultáneamente, interfirieron y generaron el patrón de interferencia como la luz. Entonces, vamos a tirar de uno solo y ahí vemos, bueno, el electrón pasa por una, pasa por la otra y no va a generar el patrón de interferencia. Los iban tirando de a uno y una sorpresa que se llevaron, ocurría lo mismo, el mismo patrón de interferencia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? De que el electrón no está determinado, va como una onda. Esta ecuación de Schrödinger como que describe la evolución del electrón. Entonces, esta onda va a pasar por las dos ranuras a la vez, interfiere y al momento de tocar la pared que está por detrás, bueno, ahí colapsa. Lo que dice la ecuación de Schrödinger es la probabilidad que tiene de encontrar el electrón en un lugar. Hay lugares con mayores probabilidades y otros con menor. Pero al momento de llegar a la pared, colapsa y elige un solo punto, que es con 100% de probabilidad, y el resto cero. Y ahí es donde se queda marcada la partícula. Entonces, cuando fueron tirando de a uno, dijeron, bueno, se está produciendo lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Pasa por las dos ranuras a la vez el mismo electrón? ¿Cómo puede ser? ¿Está interfiriendo consigo mismo? Estamos tirando de a una sola partícula y resulta que está generando el patrón de interferencia de que está, como pasaba con la luz, que está pasando por las dos a la vez. Entonces, bueno, vamos a ver por cuál de los dos está pasando, vamos a ponerle un detector y ahí vamos a pillarlo, vamos a ver, o pasa por uno o pasa por el otro y vamos a ver cuál es. Al momento de poner el detector y para ver por cuál de las dos está pasando, se producía como si fuesen canicas, partículas clásicas. O caían la mitad de un lado y la mitad del otro. No se producía ese patrón de interferencia. ¿Por qué? Porque la función de onda colapsaba antes. En el momento de observarla estaba colapsando. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a las rendijas, en el momento que estaba pasando en las rendijas, en las líneas, ahí colapsaba porque se estaba observando. Entonces, la observación está afectando al resultado. Este es un dilema, no está claro del todo. No hay ciertas interpretaciones de estos experimentos y qué pasa con la función de onda, qué pasa con esta dualidad, con las probabilidades, pero no está claro quién es que hace colapsar esto. ¿Es una conciencia? ¿Tiene que ser una conciencia la que observa y la hace colapsar? ¿Un solo observador? ¿El observador tiene que ser consciente o solamente con un dispositivo que observe y lo haga pasar ya la hace colapsar? Un fotón, los fotones de la cámara misma que está midiendo el detector, ¿ya es suficiente para hacerla colapsar? Bueno, esto aún no está completamente definido. Se sabe hace un siglo, ha avanzado muchísimo la mecánica cuántica, pero todavía no está aclarado de forma categórica de que una conciencia sea la que haga colapsar la función de onda. Por lo menos en este tipo de experimento no está de forma categórica demostrado. Bueno, un tema interesante. Si te interesan estos temas, no olvides dejar un comentario, darle like, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Estoy subiendo videos todos los días. Bueno, gracias. Adiós.